En las faldas del monte Párnaso, hogar de las divinas musas, se erigía desde tiempos inmemoriales un templo. Sagrada eran sus estatuas y columnas, y más sagrada aún la angosta abertura bajo la morada de Apolo, donde entre vapores y cantos la respetada Pitia escrutaba el destino de los hombres. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. иллюзий. 国泰民安。 Quizá me haya quedado un poquito abstracta la introducción, pero yo creo que algunos de vosotros al menos sabréis de lo que hablo. En el vídeo de hoy hablaremos de uno de los lugares más míticos de la antigüedad clásica. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al santuario de Delfos, al santuario de Apolo en Delfos, la Grecia continental. El lugar sagrado, como digo, por excelencia en la antigua Grecia, un templo que era visitado por reyes, príncipes y emperadores, que acudían, como digo, en busca de respuestas a la sacerdotisa Pitia, escondida bajo el templo y en contacto con la divinidad. Vamos a ponernos en contexto. ¿De qué santuario, de qué templo hablamos y dónde está? El santuario de Apolo, que no estaba dedicado a Apolo en sus inicios, se encontraba a las faldas del monte Párnaso, como he dicho en un principio. En la región histórica de Fócida, en el corazón de Grecia, imponentes macizos forman una costa escarpada que separa la región de la vecina isla de Eubea, al norte. En este paisaje accidentado, la ganadería es y era el principal sustento de sus gentes, y contrasta enormemente con la llanura de Elatea, al lado, que conectaba la Tebas beocia con el paso de las Termópilas. Esta llanura fue explotada por su valor agrícola, pero su importancia histórica es escasa. La Beocia montañosa, la de abruptos valles, fue un lugar, sin embargo, señalado en la antigua Grecia, pues como he repetido, en las faldas del monte Párnaso, una de las mayores cimas de la Grecia continental, se erigió el santuario de Delfos. Os he situado más o menos en el espacio. Vamos a conocer ahora cómo nace la leyenda. Retrocedemos en el tiempo para conocer los orígenes del santuario, y lo hacemos unos cuantos miles de años. Como supongo que sabréis, la Edad del Bronce será la primera gran etapa gloriosa griega, periodo en el que se crearán los incontables mitos y leyendas de los que cientos de años después hablarán los autores arcaicos y clásicos, con la guerra de Troya como gran referencia, como ya hemos visto por otro lado en el canal. Pues en los tiempos míticos de Homero, la realidad de Delfos tiene poco que ver con las de las ya imponentes ciudadelas de Micenas o Troya, pues a finales del segundo milenio antes de Cristo, Delfos no parece haber sido más que un solitario agujero ganadero, donde en unas pocas cabañas de madera grupos de pastores soportaban las inclemencias del tiempo. La Delfos homérica, por lo tanto, parece que era simplemente un austero lugar de pastoreo. Y es que en realidad, cuando llega al final de la Edad del Bronce, las cosas no se vuelven mucho más claras, pues el origen concreto del primer templo no queda del todo demostrado. Vamos a ver lo que dicen las fuentes. El historiador griego Diodoro Sículo, por ejemplo, menciona la fundación de la ciudad haciendo referencia a la presencia de pastores en la misma. Pausanias, en cambio, 2 siglos después, es un poco más explícito en sus explicaciones. Según el historiador, existieron hasta 5 templos anteriores al visible en época clásica. El primero dedicado a la tierra, custodiado por un mítico dragón llamado Pito. Ya lo sé, el nombre no impone mucho, que digamos. Después se construiría un segundo templo con ramas de laurel traídas de Tesalia, que simulaba una colina. Este fue sustituido por un tercer templo levantado con cera de abejas y plumas, de forma alveolar, parecida a los tolos micénicos. Después llegaría un cuarto, de bronce, dedicado a Hefesto, el horrendo dios de la metalurgia. Templos de ramas de laurel, cera y plumas, bronce. Vemos que probablemente la versión de Pausanias esté un pelín alejada de la realidad. Supongo que por esto de darle un poquito de vidilla, un poquito de carisma a la historia. Sea como fuere, el templo de bronce sería destruido para construir un quinto, de piedra por fin, construido por los míticos arquitectos de Orcómeno, una importante ciudad beocia de época micénica, famosa por su fastuoso palacio y contemporáneo de la guerra de Troya. De este templo de piedra, que habría que situarlo en el periodo posterior al micénico, en un aparentemente oscuro y austero periodo llamado geométrico, no conocemos nada. Aún así, se han encontrado edificios rectangulares en las inmediaciones del templo de Apolo, datadas a finales de época micénica, posterior a la construcción de las cabañas de pastores, pero los vestigios no nos dan mayores pistas sobre la forma y naturaleza del templo en ese tiempo. Siguiendo con la secuencia de Pausanias, el autor menciona un sexto templo construido hacia el 510 a.C., también de piedra en este caso, y que sería destruido y reconstruido poco después a causa de un terremoto, quedando en pie por fin un último templo de
estilo dórico y perístilo de 15 por 6 columnas que se encuentra visible actualmente. Hemos conocido ya la versión de algunos autores, sobre todo de Pausanias, que parece ser fue el que más se explayó al respecto. Pero vamos a ver qué nos cuenta la arqueología, qué nos cuentan los cantos, qué nos cuentan las piedras talladas sobre la historia del templo. Dejando a un lado los restos de época micénica ya mencionados, sabemos que existía un lugar de culto a la tierra, probablemente dedicado a las diosas tónicas Gea y Temis, confirmada con la localización de algunos altares y pequeñas ofrendas votivas muy arcaicas, con cerámica y otros objetos datados entre el siglo XI y IX. Es posiblemente esta primera fase sagrada cuando el santuario de Delfos empieza a ganar importancia y peso en el mundo helénico, al menos a nivel regional, y es probablemente en ese momento cuando las primeras sacerdotisas comienzan a leer el destino de viajeros de toda la península. Como digo, exactamente no lo sabemos. La arqueología confirma la existencia de un primer templo arcaico dedicado a Apolo construido durante el siglo VII a.C. Las fuentes de la época han confirmado que se alzó con la ayuda de los Acmeónidas, una importante familia ateniense, con mucho protagonismo en la historia política de la ciudad-estado. Y aunque este templo tuviera unas proporciones más modestas que el clásico, su estilo dórico mezclado con el imponente paisaje tuvo que ser digna de admirar. De este templo arcaico tenemos bases de muros y otros fragmentos decorativos. Ya en el siglo VI a.C., el templo sería destruido por un incendio, como ya aclaraba Pausanias, y este se reconstruyó con importantes aportaciones de todo el mundo helénico, hacia el 548 a.C. Es evidente, pues, que para esta época el santuario era ya un importante centro de culto, una referencia en toda la península. La Pitia, la sacerdotisa, debía de tener bastante trabajo por aquel entonces. Un poquito más tarde habría de nuevo otra destrucción. En el 374 a.C. sería un terremoto el que destruiría el templo, que fue reconstruido, financiado por toda Grecia, con un perímetro de 6 por 15 columnas, y este sí, parcialmente visible actualmente. Después de hablar del origen mítico del santuario, después de conocer lo que nos cuenta la arqueología, vamos a hablar un poquito de la sacerdotisa, de la Pitia. ¿Quién era esta misteriosa mujer que leía el destino de los hombres? Cabe indicar para empezar que el nombre de la sacerdotisa Pitia deriva del mítico dragón Pito, que ya hemos mencionado, que según una leyenda Apolo derrota, y construye un santuario en su nombre, donde una sacerdotisa canaliza su poder divino, siendo capaz de leer las claves del destino. La primera aparición real de la sacerdotisa es muy difícil de colocar en el tiempo, pero sabemos que Homero menciona ya a una sacerdotisa que se sienta sobre un trípode, y lo hace hacia el siglo VII a.C. Podríamos retroceder incluso un poco más en el tiempo, ya que la existencia del oráculo de Delfos queda constatada desde mediados del siglo VIII a.C., periodo en el que ya se menciona al santuario como centro de peregrinación. La Pitia ya trabajaba para entonces. Y aunque el oráculo de Delfos era toda una institución que contaba probablemente con más de una sacerdotisa capaz de leer el destino de cualquier viajero, se describe a la sacerdotisa como una misteriosa mujer situada en el Aditón, lo no accesible, una sala subterránea del templo de Apolo. Se sentaba en un trípode de oro, sobre la hendidura de la roca. Junto a ella había un ónfalos, la piedra que representaba el ombligo del mundo, y un altar de Apolo. Que imaginar probablemente un ambiente cargado del humo del incienso y laurel, acompañado quizás del ruido de algún tipo de mantra o algún tipo de música. La Pitia entraba así en trance, ayudada con los vapores que emanaban de la hendidura de la montaña. Y es que, como dijo Plutarco, la Pitia respiraba un neuma, aliento o emanación, que la llenaba de la voz de Apolo. Guiada por los vapores que emanaban de esta hendidura, probablemente ebria e intoxicada por ellos, la sacerdotisa sorprendía al viajero con sus profecías. Y muchos fueron los viajeros, personajes ilustres muchos de ellos, que acudieron a la ayuda de la hija de Apolo. Estos son algunos de ellos. Licurgo de Esparta, Creso de Lidia, el rey frigio Midas, Temístocles de Atenas, generales espartanos, sabios de toda Grecia, filósofos y hasta hombres de poca monta que pagaban la humilde tasa de consulta. Entre los más conocidos tenemos a Licurgo, cuya existencia histórica se discute, pero que supuestamente fue el legislador que gobernó Esparta hacia el siglo VII a.C. Según cuenta la leyenda, mediante la sacerdotisa, Apolo le aprobó la retra que había escrito, que había formado él. La primera constitución de la ciudad de Esparta, que Licurgo mismo había creado, y que supuestamente es una de las primeras del mundo clásico. Siglos después sería Temístocles, en cambio, el que visitara las faldas del Párnaso. El general ateniense estaba sumido en las guerras médicas contra los persas, y tras vencer en la batalla de Maratón y convencido de que el enemigo volvería a atacar, consultó a la Pitia para que desvelase la mejor estrategia a seguir.
Heródoto nos cuenta que la primera respuesta fue desastrosa. Pitia predijo la destrucción total de Atenas. Pero al ver la desesperación de los embajadores atenienses, ofreció una segunda versión. Los atenienses debían confiar en un muro de piedra, que no sería destruido. Temístocles, el general, interpretó que se trataba de su flota de naves, de buques de guerra, por lo que decidió enfrentarse a partir de entonces a los persas apostando por la guerra naval. Parece ser que ni la Pitia ni Temístocles se equivocaban. En el 480 a.C. la flota ateniense derrotó a los barcos persas en Salamina, dando la puntilla al imperio de Jerjes. Damos un pequeño salto en el tiempo y poco después también el general entre los generales, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, acudió también en busca de respuestas a la famosa Pitia, o al menos eso cuenta la leyenda. Se dice que el general acudió tarde a su cita con la sacerdotisa, por lo que ésta se negó a responder a la consulta. Furioso, Alejandro arrastró a la Pitia dentro del Aditón, el recinto sagrado, mientras la maga le gritaba: «Eres invencible». La historia es casi con total seguridad una invención, pero nos deja bien claro la capacidad, el poder y el dominio de Alejandro sobre todos. Ni siquiera la legendaria institución de Delfos, respetada en toda Grecia, corazón del mundo griego, era respetada por él. Y acabamos con la historia de otra visita a la Pitia, al templo, esta vez en época romana. Porque sí, el santuario seguía en pie en tiempos de los Césares, y fue Nerón uno de los que acudió a la roca de las Sílidas. El emperador viajó a Grecia en el año 66 de nuestra era, atraído por su historia, su cultura y por los Juegos Píticos, celebrados desde siglos atrás en Delfos, y famosos en todo el mundo clásico. La Pitia le dio en cambio un mensaje desfavorable, le advirtió que perdería el poder y que el número 73 marcaría su final. El César, en cambio, pensó que viviría hasta los 73 años, lo cual le tranquilizó, todavía era joven. Pero el mensaje no acabó de convencerle, por lo que robó más de 500 estatuas del bronce del santuario, transportándolas hasta Roma para embellecer la ciudad. Pero en realidad, el mensaje de la maga era más negativo de lo que él pensaba, pues en realidad el oráculo aludía a su sucesor, Galba, que tenía 73 años en el momento en el que se subleva contra él. Y ese fue además el final de Nerón, que murió poco después, en el año 68 de nuestra era. La verdad es que podíamos estar horas hablando del santuario de Delfos, pero en este vídeo me he querido centrar sobre todo en lo que es el templo de Apolo, el corazón del santuario, pero es verdad que era solo una pequeña parte de él. El santuario contaba con cientos de edificios públicos, estatuas e imponentes monumentos que formaban un conjunto impresionante, digno de ver. Y de todos estos edificios, estos monumentos que rodeaban a la Pitia y al gran templo, hablaremos seguro en otro vídeo. Para acabar diré que el santuario de Delfos era mucho más que un simple santuario dedicado a unos dioses, porque en el corazón de la Grecia clásica se guardaban las más primordiales verdades del alma humana. En un santuario que rendía culto a las artes, a la belleza y a la perfección, en un templo en el que unas pocas elegidas traducían los complejos mensajes de una de las divinidades más importantes de un complejo panteón politeísta, rezaba en cambio en su fachada una simple verdad universal: conócete a ti mismo.